¿Usted podría definir lo que son los llamados crímenes de transnacionalidad? ¿Cuáles serían esos? Los crímenes de transnacionalidad se inscriben en el caso de aquellas personas que para cometer un crimen tienen que utilizar el territorio o el espacio aéreo de varios países. Y aquí se inscriben los crímenes de narcotráfico, de tráfico de drogas, se inscriben también crímenes de sangre, se inscriben también los crímenes de lavado de activos, en la cual se tienen que utilizar los territorios, se tienen que utilizar los estados de varios países y entonces en función de esto varios países resultan perjudicados, ya sea que se utilicen naves aéreas o sea que se utilicen embarcaciones marítimas o se utilicen los territorios para cruzar de un país a otro a través de la frontera. Podemos incluir en esa categoría que usted menciona el delito de trata de personas o trata de blancas. El delito de trata de personas está enmarcado dentro de los crímenes transnacionales. ¿Cuál es la responsabilidad de los estados que son tocados por migrantes, por ejemplo, para ir a países donde ellos consideran que existe un mejor futuro? ¿Algún tipo de responsabilidad penal en el caso, por ejemplo, de lo que le puede ocurrir a estas personas que van de tránsito? Bueno, a las personas como tal, a los migrantes no, pero aquellos que sí preparan organizaciones, que cobran dinero para facilitar transporte, para hacer trastadas con autoridades, para sobornar, para facilitar, entonces estas personas sí son pasibles de persecución por el crimen de trata de personas. ¿Cuál sería el tribunal competente para conocer de esos casos? Bueno, el tribunal competente es el tribunal del territorio que ha resultado perjudicado. Solamente que en este caso, como se trata de utilizar territorio de varios países, entonces en estos casos lo que corresponde es que exista la cooperación internacional. La cooperación internacional es la figura que corresponde en la aplicación del derecho penal internacional para que los países colaboren unos con otros en el resarcimiento de los daños que hayan sufrido en la comisión de crímenes y delitos, sean nacionales de un país o sean nacionales de otro país. Bueno, volvemos con su respuesta a lo que es el principio de la territorialidad. O sea, cada país que está siendo objeto del tránsito de extranjeros o de personas, sin importar la categoría de otros países, contra los cuales se cometa algún tipo de delito, pues lógicamente se va a aplicar, por lo que usted concluye, la ley de ese país. Ahí pues se confirma que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional queda suscrita a lo que sería específicamente algunos crímenes de lesa humanidad. Bueno, la misma Corte establece que si esos crímenes son conocidos por las autoridades competentes del país que corresponda, está siendo juzgado o ha recibido condena, entonces la Corte Penal Internacional no es competente. Hemos tenido múltiples ejemplos de narcotraficantes, por ejemplo, de México, Colombia, que han sido extraditados a los Estados Unidos. Un caso muy famoso que se extraditó a España, conocido por el juez Garzón, usted lo recuerda, de Chile, el expresidente de Chile, que fue juzgado en España. Sin embargo, los crímenes de los que se les acusaba a él y a todas las personas que le acompañaron en su gestión fueron cometidos en ese país. En Chile, correcto, sí. Entonces, siento que hay una pequeña contradicción con relación a lo que sería la jurisdicción competente para conocer de esos crímenes transnacionales y la misma función o jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Siempre debemos hacer énfasis en que el derecho penal es un derecho territorial. O sea, el país tiene establecido sus normas
y tiene establecido su sistema penitenciario. Los crímenes o delitos cometidos en un país, en el territorio de ese país, tienen que ser juzgados en ese país. Ningún país tiene competencia para inmiscuirse en los asuntos internos de un país y entonces juzgar a los nacionales de otro país. De manera que ahí se comete una injerencia, ahí se violenta la soberanía. El derecho penal corresponde a la soberanía del Estado, de manera que el Estado establece sus fueros en el territorio que le pertenece. Fuera de ahí, solamente corresponde la cooperación internacional. De manera que cuando se han cometido crímenes en los Estados Unidos y las personas que lo han cometido, sean dominicanos o sean de otra nacionalidad, se encuentren en el país, entonces corresponde la cooperación. En ese mismo sentido y en atención a lo que es la reciprocidad internacional y la igualdad internacional de los estados, que no hay estado pequeño y estado grande, que todos los estados tienen igualdad jurídica internacional y tienen la misma categoría, Estados Unidos o cualquier otro país deben observar las mismas reglas, las mismas competencias que ha observado la República Dominicana. De manera que no se puede juzgar a lo que es la potencia económica, la potencia militarista, para establecer relaciones desiguales entre estados, porque entonces esto contraviene el derecho internacional y esto solamente facilita la impunidad y facilita incluso un mayor incremento en las comisiones de crímenes, porque los estados no están actuando en justicia, no están actuando con reciprocidad y solamente están actuando de acuerdo a su conveniencia. Finalmente, por nuestra parte, licenciado Pantaleón, ¿cuál es la condición jurídica que obtiene en la comisión de un delito aquella persona que de forma intelectual, de manera separada, promueve la comisión de un delito en otro territorio? Me refiero básicamente a estos narcotraficantes como el Chapo y otros tantos que han sido extraditados a los Estados Unidos y que su función en la comisión del delito ha consistido simplemente en enviar sustancia al territorio, que no han tenido una participación material. Se pudiera decir que son los patrocinadores del delito, pero no de manera material. ¿Qué condición tienen? Podemos decir que es un autor intelectual, podemos calificarlo como cómplice, podemos calificarlo como autor o coautor. ¿Cuál es la condición de estas personas? La condición de la figura jurídica, sea de la concurrencia intelectual, como autor intelectual o como cómplice, va a depender mucho del Código Penal, de la ley del país que haya sido afectado. De manera que sí, lo que se admite, de acuerdo con los tratados internacionales, son los crímenes transnacionales. De manera que una persona que no se ha movido de aquí, que no ha salido de aquí, puede cometer crimen en otro país, sea con el envío de drogas narcóticas, sea con el envío de dinero proveniente de alguna actividad ilícita, sea porque haya participado en algún tipo de conjura para causar la muerte de una persona en otro país, que haya pagado, que haya facilitado armas, de manera que en cualquiera de las formas se admite que en la participación de los crímenes transnacionales necesariamente la persona no tiene que encontrarse en el lugar donde se ha cometido el crimen. Muy bien, pues agradecemos infinitamente la participación del licenciado Pantaleón Paniagua para tocar estos temas que son de tanto interés para la comunidad dominicana y que son poco pues trabajados a nivel de lo que es la información. Mucha gente que desconoce cómo se manejan estos tipos de delitos y estos tipos de crímenes a nivel nacional y a nivel
internacional. A ustedes, señores, pues agradecerles su atención como de costumbre y haciéndole un llamado para que sigan nuestras presentaciones y nuestras entrevistas a través de este Instituto de Criminología y Criminalística de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.